Muy buenas chicos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video para el canal. Hoy vamos a estar hablando sobre un tema muy importante para todos los que hacemos trading de futuros, que son las órdenes escalonadas. En este video les voy a mostrar a detalle qué son, cómo funcionan, para que tengan una idea general y puedan aprender a usarlas correctamente en la plataforma de BingX, ya que seguramente este tipo de órdenes muy pronto va a estar disponible en la gran mayoría de plataformas. Por esa razón es una herramienta muy importante que ustedes deben aprovecharla y deben saber usarla, no importa si son traders principiantes o si ya tienen algo de experiencia, porque esto es un beneficio para todos siempre y cuando obviamente aprendan a usarla correctamente. Le voy a explicar primero de qué se trata y luego vamos a pasar a los ejemplos. Una orden escalonada es básicamente un conjunto de órdenes que se coloca en su panel de trading de manera escalonada, es decir, tanto ascendente como descendente, y esto sirve para hacer compras programadas en futuros perpetuos mientras el mercado sube y baja, buscando siempre promediar el punto de entrada para conseguir un mejor precio a la hora de comprar y un mayor beneficio a la hora de vender. Este tipo de órdenes se configura manualmente, pero se ejecuta automáticamente una vez que el precio toque el punto que ustedes establecieron previamente, como si estuvieran usando un bot de trading, pero con la diferencia de que esto solamente sirve para las compras programadas, no para vender, ya que eso lo deben hacer manualmente. Pero también esto puede ser una ventaja porque ustedes pueden decidir el punto exacto en donde quieren cerrar la operación y retirar las ganancias sin ningún tipo de limitación. Les voy a mostrar algunos ejemplos para que ustedes puedan ver en qué momento se puede usar y cómo configurarlo, para que ustedes mismos decidan cómo y cuándo usarlo, teniendo en cuenta obviamente cómo se comporta el mercado en ese momento. Hay algunos detalles que quiero que tengan en cuenta que son muy importantes antes de utilizar este tipo de órdenes escalonadas. Uno es que no se puede usar con apalancamientos superiores a 20x, es decir, si usan más de 20x las órdenes le van a quedar muy juntas y puede ser que no funcione. Y lo segundo es que solamente está disponible para margen aislado y cruzado, es decir, si usan margen separado aislado no les va a aparecer la opción porque son básicamente incompatibles entre sí. Esto es una simple aclaración más que nada para que lo tengan en cuenta. En caso de que no les aparezca la opción es porque simplemente no están usando el margen correcto. Vamos a pasar directamente a los ejemplos para que ustedes puedan ver cómo se configura y agrega una orden escalonada en su cuenta de BingX. Lo que tienen que hacer es ir a futuros perpetuos y luego elegir el par que ustedes quieran operar, que en este caso va a ser Bitcoin. Una vez que ya tengan el par elegido, se van a la parte de órdenes, eligen activación y adentro van a encontrar la opción de orden escalonada. Lo seleccionan y les va a mostrar tres opciones: precio mínimo, precio máximo y importe. Importe es el saldo total que ustedes van a gastar por todas las operaciones que van a abrir en conjunto. En precio mínimo ustedes lo que tienen que cargar es el saldo mínimo en el cual la operación va a terminar de abrirse. En el caso de un long, por ejemplo, yo puedo elegir 50.000 y el máximo voy a poner 80.000. Es decir, desde 80.000 ya se va a ir abriendo hasta llegar a los 50.000. En la parte de importe a mí me dice Bitcoin, o sea, tengo que poner el saldo en BTC. Si yo elijo XRP también tengo que cargar en XRP. O sea, cada moneda que yo vaya eligiendo lo tengo que cargar en la propia criptomoneda que yo elegí. Pero no pasa nada si ustedes no saben exactamente cuánto cargar en la criptomoneda, porque simplemente se van a la página de CoinMarketCap y ahí cargan la cantidad que ustedes quieran, ya sea en dólares o directamente en la criptomoneda. Yo lo voy a hacer a modo de ejemplo, voy a cargar 0.01, me dice que es un poquito más de 91 dólares. Esto más que nada para que ustedes tengan una idea nada más de cuánto es lo que van a necesitar para poder abrir todas las operaciones juntas. Recuerden que este es el saldo total que se va a utilizar para todas las operaciones, no es el saldo de la cuenta, es el saldo que se va a utilizar para todas las operaciones que se van a abrir. Una vez que ya establecieron estos tres parámetros, lo que tienen que hacer es darle al botón añadir órdenes escalonadas y les va a saltar la siguiente ventana en donde les va a preguntar cuántas órdenes quieren abrir: 2, 4, 6 o 10 órdenes. En este caso yo voy a hacer con 10 órdenes para que vean nada más a modo de ejemplo. Abajo les va a preguntar cuál es el precio que quieren establecer. Puede ser en orden creciente o decreciente, pero también uniforme. Yo prefiero que sea uniforme para que todos más o menos tengan el mismo valor de entrada. Lo segundo es el ratio de repartición, que quiere decir el tamaño de la orden que se va a utilizar, qué porcentaje se va a utilizar. Si quieren que sea igual, si quieren que sea de mayor a menor o de menor a mayor. Ustedes van eligiendo lo que más quieran, pero en este caso yo recomiendo que todas las órdenes sean de ratio uniforme para que sean más o menos iguales. Y lo siguiente es el importe, que esto va obviamente anclado a lo que ustedes van decidiendo de acuerdo al porcentaje. Una vez que ustedes ya cargaron todos estos datos, le dan a confirmar.
van a ver que del lado derecho, en la parte de abrir long o cerrar long, en la parte de arriba les va a aparecer la opción de la orden que está pendiente para abrir. Y acá ustedes por supuesto deciden si quieren abrir un long o un short con la orden que ustedes ya cargaron. Yo voy a abrir un long, lo voy a confirmar y al ratito me va a abrir toda la cantidad de órdenes que yo elegí de manera escalonada. Esto quiere decir que cuando el precio baje a 80.000 se va a abrir la primera orden, cuando el precio baje a 76.666 se va a abrir la segunda orden y así sucesivamente. Esto yo lo puedo cambiar si quiero. Pueden ir a la parte de órdenes de activación actuales y van a ver todas las órdenes que tienen abiertas. Lo que pueden hacer es editar estas órdenes tanto en el tamaño de cada una como también en el precio promedio. O directamente también pueden ir al panel de trading y mover la orden manualmente al punto donde ustedes quieran y la orden se va a quedar ahí. O también en todo caso lo pueden eliminar si ustedes no quieren esa orden, la pueden quitar directamente y la orden desaparece. Esto lo pueden hacer la cantidad de veces que ustedes quieran, no hay un límite siempre y cuando obviamente no se ejecute la orden primero, porque si no ya les va a desaparecer y va a estar cargada como ejecutada. Lo importante de este tipo de órdenes escalonadas es que no solamente lo pueden utilizar con operaciones en long, sino que también lo pueden hacer con operaciones en short, que es lo más importante. O pueden hacerlo los dos juntos al mismo tiempo, tanto en long como en short. Como pudieron darse cuenta, es muy simple configurar este tipo de órdenes, más que nada porque tienen la principal ventaja de que una vez que ya está configurada las compras, todo se hace automáticamente y ustedes no tienen que estar frente al gráfico para realizar ninguna de las operaciones, pero sí a la hora de vender ustedes lo tienen que hacer manualmente, que esto también puede ser una ventaja porque ustedes van a decidir el punto exacto en dónde salir del mercado o en dónde tomar ganancias, que esto también por supuesto es muy importante. Este tipo de órdenes obviamente cada uno lo va a colocar de acuerdo a la estrategia que ya tenga para sacarle el máximo provecho posible y aumentar el beneficio a mediano y largo plazo. Cualquier duda que tengan me lo dejan en los comentarios o en el grupo de Telegram, donde aparte de hablar de trading solemos hacer sorteos y eventos para la comunidad del canal. Le dejo el link de BinX en la descripción para el que todavía no tenga una cuenta y quiera registrarse. Van a tener un 20% de descuento en todas las comisiones, más 6.000 UST en premios de bienvenida para nuevos usuarios. Si les gustó el video dejen un like, no se olviden suscribirse al canal y darle a la campanita y por supuesto compartan para que esto llegue a muchas más personas. Muchísimas gracias a todos como siempre chicos y nos vemos en un próximo video.